Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es circunferencia y parábola. En este caso la circunferencia es el lugar geométrico de aquellos puntos equidistantes a un único punto que viene a ser el centro, ubicado en el mismo plano, y la distancia constante se le llama radio. Entonces nosotros tenemos circunferencia a todos los puntos que tienen una misma distancia a un punto único que viene a ser el centro. Ahora, de este punto centro a cualquier punto de esa circunferencia a esa distancia se le llama radio. Veamos algunos elementos de la circunferencia. Tenemos el punto C en nuestra circunferencia que viene a ser el centro. Tenemos CU que viene a ser el radio de la circunferencia representado por R. Tenemos BO que viene a ser la cuerda en la circunferencia. Tenemos AE que es una cuerda que pasa por el centro. A esa cuerda le llamamos diámetro. Tenemos una recta, en este caso la recta normal, que pasa por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, esa recta es una recta normal. Y tenemos la recta tangente, aquella recta que choca a la circunferencia de un solo punto. Tener presente que tanto la recta tangente como la recta normal tienen que ser perpendiculares. Entonces, esos son los elementos para una circunferencia. Ahora vamos a ver las ecuaciones de la circunferencia. Tenemos la ecuación canónica. Es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. En este caso, si yo tengo mi circunferencia que se ubica en el plano cartesiano y el centro de la circunferencia está en el origen del plano cartesiano, encontramos nosotros la ecuación canónica. En este caso del gráfico observamos que el centro viene a ser el origen de coordenadas formado por las coordenadas 0,0 y tenemos el radio representado por R. Para yo hallar la ecuación de la circunferencia cuando el centro está en el origen de coordenadas es la siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado, y eso va a ser igual al radio al cuadrado. Esta ecuación le llamamos ecuación canónica y se usa cuando el centro de la circunferencia sea el centro del origen de coordenadas. Ahora vamos a ver la ecuación ordinaria. Es la ecuación de la circunferencia, en este caso cuando el centro no está en el origen de coordenadas. Por favor, acá corregimos. El centro no está en el origen de coordenadas. En este caso tenemos una circunferencia de centro h, K. Tenemos un punto cuyas coordenadas son h, K. H que pertenece a x y k que pertenece a y. En este caso podemos encontrar la ecuación de la circunferencia a partir de la ecuación ordinaria. Entonces tenemos que tener presente que el centro va a ser h, K y el R va a ser el radio de la circunferencia. En este caso, en la circunferencia podríamos colocar un punto cualquiera que viene a ser P, formado con las coordenadas x, y. Ahora, para yo hallar la ecuación de una circunferencia cuando el centro es un punto cualquiera, se usa la siguiente ecuación. Sería x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, y esto va a ser igual al radio elevado al cuadrado. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar la ecuación ordinaria para mi circunferencia. Entonces, tener presente esto, que si yo tengo un punto diferente al origen, con este punto de coordenadas h, k, usamos esta fórmula para poder hallar la ecuación de la circunferencia. Tener presente que h se relaciona con x y k se relaciona con y. Ahora, tenemos la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia está dada por la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f, y eso va a ser igual a 0. Otras veces se coloca a por x más b por y. En este caso acá se ha colocado d por x y e por y. Esto viene a ser la forma para la ecuación general de la circunferencia. Entonces, de esta ecuación general de la circunferencia podemos obtener algo, que el valor de d que acompaña a x va a ser igual a menos 2 veces h. El valor de e que acompaña a y es menos 2 veces el valor de k. Y el valor de f, que es un término independiente, ya que no tiene ni a x ni a y, va a ser igual, acá por favor debe ser f, debe ser igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, a partir de la ecuación general de la circunferencia podría hallar el centro aplicando estas fórmulas.
podría también hallar el centro y también hallar el radio de la circunferencia. Todo de la ecuación general de la circunferencia. Vamos a ver la parábola. Es el lugar geométrico de aquellos puntos que poseen la misma distancia hacia un punto fijo, en este caso llamado foco, y una recta llamada directriz. Entonces, tenemos aquí una parábola, de la cual se le traza una directriz y un eje focal, la directriz y el eje focal. En este caso, del eje focal que contiene el foco en un punto F. Ahora, a partir de ese punto F, con la directriz se unen mediante un punto que viene a ser punto P. Para que se forme la parábola, a partir de ese punto, las distancias que se va tanto a la directriz como al eje focal tienen que ser iguales. Al encontrar otro punto, ese punto de la parábola tiene que tener la misma distancia hacia la directriz y la misma distancia al foco. De la misma forma, por este punto, encuentro un punto de la parábola que tiene que tener la misma distancia al foco y tiene que tener la misma distancia a la directriz. Si cumple esas condiciones, al formar la gráfica, me formo una parábola, que viene a ser la distancia que va a ser igual hacia la directriz y hacia el foco. Eso viene a ser la parábola. En este caso, denominamos a la recta L la directriz, que debe ser perpendicular al eje focal, que viene a ser L1, que contiene al foco. Y F viene a ser el foco de mi parábola. En este caso tenemos que tener presente que la distancia de un punto de la parábola hacia la directriz debe ser igual a la distancia del punto hacia el foco. O sea, PQ va a ser igual a PF. Eso se cumple para una parábola. Vamos a ver los elementos de la parábola. Tenemos el foco, que es un punto fijo de la parábola. En este caso es un punto fijo que está contenido dentro de la parábola. Tenemos el vértice, que es el punto medio del segmento que une la directriz y el foco. En este caso, si yo tengo acá la directriz, que viene a ser L, la L va a ser directriz, y tengo un foco. La distancia, el punto medio de esa distancia viene a ser el vértice, que es la parte más baja de mi parábola. Tenemos el eje focal, aquella recta que pasa por el vértice y que también pasa por el foco, que a su vez debe ser perpendicular a la directriz. Tenemos la cuerda TU. En este caso, la cuerda TU, que viene a ser desde este punto T hasta este punto. A esto llamamos cuerda focal porque pasa por el foco. Es el segmento que une dos puntos de la parábola y que pasan por el foco. O sea, une dos puntos de una parábola y que a su vez pasa por el foco. También tenemos el radio vector EF. Tenemos el foco F hacia un punto de la parábola E. A ese segmento le llamamos radio vector. Es el segmento que une un punto de la parábola y su respectivo foco. También tenemos el lado recto, que viene a ser CM. Es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Entonces, el lado recto es aquella cuerda, que en este caso es cuerda focal, que debe ser perpendicular al eje focal. Tenemos la excentricidad. Es la razón constante entre la distancia de un punto al foco y la distancia de dicho punto a la directriz. Y también tenemos el parámetro P. Tenemos el parámetro P, que es muy importante para hallar la ecuación de una parábola, que viene a ser la distancia del vértice al foco o la distancia del vértice a la directriz. Entonces yo puedo observar aquí que FV va a ser igual a VQ, que eso tiene de medida el parámetro P. Vamos a ver las ecuaciones de las parábolas. Tenemos la ecuación canónica. La ecuación canónica surge cuando el vértice, en este caso, tener presente que para hallar la ecuación de la parábola necesito tener el vértice de la parábola y el parámetro P. Ahora, si el vértice de la parábola está en el origen de coordenadas, se usa la ecuación canónica. En este caso tenemos dos tipos de gráfico. Uno, cuando mi parábola se abre hacia la derecha, y otro cuando mi parábola se abre a la izquierda, teniendo el eje focal en el eje X. Entonces,
Si mi vértice está en el origen, en ambos lados, el vértice está en el origen, o sea, el vértice sería 0,0. Y el eje focal está en el eje X. Como puedes observar, el eje focal está en el eje X. Ahora, tenemos el vértice, el foco. La distancia entre el vértice y el foco viene a ser el parámetro P. Tener presente que del vértice también debe tener la misma distancia hacia la directriz, que es perpendicular al eje focal. Acá también debe ser P. El valor de P, en este caso, como trabajamos con distancia, deben ser en valor absoluto porque son valores positivos. En este caso, como esto va a ser Y y esto va a ser X, el punto de la directriz representado por X igual a menos P, porque acá tenemos valores en X negativo. Ahora, tener presente aquí que en las dos gráficas tiene la misma idea. El origen, el foco, que hay una distancia P, y del vértice a la directriz hay una distancia también P. Recuerda que del vértice al foco y del vértice a la directriz tienen la misma distancia. En este caso, la recta L, que viene a ser la recta directriz, su valor va a ser X, que va a ser igual a P, porque está en la parte positiva de X. Ahora, ¿de quién depende si mi gráfico o mi parábola se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda? Depende del parámetro P. Si el parámetro P es mayor a 0, o sea, un valor positivo, mi parábola se abre a la derecha. Pero si el valor de P o mi parámetro P es un valor negativo, o sea, menor a 0, mi parábola se abre a la izquierda. En ambos gráficos, mi ecuación canónica va a ser la misma. En este caso, como la parábola contiene al eje X o al eje focal que está en eje X, el valor cuadrático va a ser en el valor Y. Por lo tanto, sería Y al cuadrado va a ser igual a 4 veces el parámetro P multiplicado por X. Esta ecuación se cumple para ambas parábolas. En este caso, como mi parábola contiene al eje focal X, el valor de Y va a trabajarse con potencia cuadrática. Entonces sería Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. Ahora vamos a ver cuando el vértice está en el origen, o sea 0,0, pero ahora el eje focal está en el eje Y. Observemos el gráfico. Tenemos nuestro plano cartesiano donde tenemos el origen y aquí está el vértice. Tenemos nuestro eje focal donde obtengo el foco y tengo una directriz que es perpendicular al eje focal. La distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz va a ser la misma distancia, representada por P. En este caso, la ecuación de la directriz sería Y igual a menos P. Recuerda que acá es X y acá es Y. En este punto hacia abajo los valores en Y son negativos. De la misma forma aquí tengo el plano cartesiano, el vértice que está en el origen, mi directriz, que en este caso está en la parte positiva de Y, por lo tanto Y sería igual a P. Y aquí observo que mi parábola se va hacia abajo. La distancia del vértice al foco viene a ser P y la distancia del vértice a la directriz también es P. Observamos aquí que acá mi parábola se va hacia arriba y mi parábola se va hacia abajo. Ahora, ¿de quién depende aquí si va hacia arriba o si va hacia abajo? En este caso, del parámetro P. Si el parámetro P es mayor a 0, mi parábola se va hacia arriba. Pero si el parámetro es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. En ambas figuras tenemos la misma ecuación canónica. Como el eje focal o la parábola contiene el eje Y, en ambos gráficos contiene el eje Y, entonces el valor X va a ser cuadrático. Entonces sería X al cuadrado va a ser igual a 4 veces P multiplicado por Y. Esta ecuación se cumple para ambos parábolas. Ahora vamos a ver la ecuación ordinaria. Cuando el vértice, en este caso el vértice de mi parábola, viene a ser H, K y el eje focal va a ser paralelo al eje X. En eso tenemos nuestro plano cartesiano Y y X. Y ubicamos un vértice cualquiera en el plano cartesiano. El vértice representado por H, K. Entonces, tenemos el eje focal que es paralelo al eje X. Por lo tanto, como el eje focal es paralelo al eje X, observamos que aquí se abre mi parábola hacia la derecha. De la misma forma, acá obtengo mi plano cartesiano, ubico el vértice que está formado por las coordenadas H, K, y en este caso mi parábola se abre hacia la izquierda. Tener presente de que si se abre a la derecha es porque el valor de P es mayor a 0. Y si se abre a la izquierda, el valor de P es menor a 0.
Ahora, en ambas figuras se cumple una misma ecuación ordinaria. En este caso, no te olvides que el eje focal es paralelo al eje X. Por lo tanto, como el eje focal contiene a un paralelo al eje X, es como si estaría conteniendo X. Y como contiene a X, automáticamente yo voy a decir que Y va a ser la parte cuadrática. Entonces, recuerda que vamos a trabajar con el vértice. Sería Y menos K al cuadrado es igual a 4 veces P por X menos H. Esto viene a ser mi ecuación ordinaria para mi parábola, cuando tiene un vértice H, K. En este caso, el eje focal es una eje paralela al eje X. Ahora, cuando el vértice está en el H, K y el eje focal es paralelo al eje Y. En este caso, tenemos nuestro plano Y y X. Ubicamos un eje focal que es paralelo al eje Y. Ubicamos el vértice formado por las coordenadas H, K. En este caso, mi parábola se abre hacia arriba. Acá tenemos también nuestro eje, nuestro plano cartesiano, donde tengo el origen y tengo el vértice H, K. Tengo mi eje focal que es paralelo al eje Y. Y en este caso, mi parábola se abre hacia abajo. Ahora, ¿de quién depende que mi parábola se abra hacia arriba o se abra hacia abajo? Depende del parámetro P. Si P es mayor a 0, mi parábola a partir del vértice se abre hacia arriba. Si tengo acá que el parámetro es menor a 0, o sea, es un valor negativo, a partir del vértice mi parábola se abre hacia abajo. Entonces, en ambas figuras vamos a usar la misma ecuación ordinaria. Como acá tengo el eje focal que vendría a ser el mismo eje Y, o sea que mi parábola que contiene el eje Y, yo voy a decir aquí que la parte cuadrática va a ser en X. Entonces X sería menos H elevado al cuadrado menos 4 veces P por Y menos K. En ambos se va a cumplir la misma ecuación. Tener presente que H siempre va a trabajar con X y K siempre va a trabajar con Y. En este caso, tener presente es que mi parábola contiene al eje, en este caso a un eje paralelo al eje Y. Por eso que X va a ser trabajado cuadráticamente. De la misma forma, mi parábola contiene al eje focal que vendría a ser el eje Y. Por lo tanto, la parábola contiene al valor de X cuadrático. Entonces, con esta ecuación ordinaria puedo hallar la ecuación de dichas parábolas. Entonces, vamos a ver la ecuación general de la parábola. La ecuación general de la parábola está dada por: si el eje focal es paralelo al eje Y o coincide con el eje Y, entonces se cumple que la parábola va a ser igual a X al cuadrado más D por X más EY más F igual a 0. O si el eje focal es paralelo al eje X y coincide con el eje X, entonces la ecuación de la parábola sería Y al cuadrado más D por X más E por Y más F igual a 0. En este caso, la ecuación de la parábola cambia dependiendo hacia dónde va el gráfico de la parábola. Si el eje focal contiene a Y, se usa esta ecuación general. Pero si mi eje focal contiene a X, se usa esta ecuación general. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 9 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea de la página 120, la 1, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: determina la ecuación de la circunferencia. Entonces aquí me dan en un plano XY, me dan en este caso una circunferencia. Observamos que en la figura tenemos semicircunferencia. Pero yo puedo, a partir de esta semicircunferencia, yo puedo hallar la ecuación de la circunferencia. Para yo poder hallar la ecuación de una circunferencia necesito saber las coordenadas del centro y la medida de su radio. En este caso, a sus coordenadas del centro, que va a ser O, que va a ser el centro de la semicircunferencia, centro de la semicircunferencia. Entonces, como O va a ser el centro de la circunferencia, lo que voy a colocar son sus coordenadas. En este caso, para el centro de una circunferencia, las coordenadas son H, K. Tengo que hallar las coordenadas del centro y la medida del radio. Ahora, como observo que O es el centro de una semicircunferencia, estas dos distancias que están aquí van a ser iguales. Por lo tanto, yo voy a decir que O es punto medio de este segmento que viene a ser el diámetro. A este punto le voy a llamar A
y a este punto le llamo B. Por lo tanto, yo voy a decir que O es punto medio del segmento AB. Punto medio del segmento AB. Entonces, como es punto medio de un segmento, yo puedo hallar las coordenadas del punto medio. Entonces, yo podría hallar el valor de H, que va a ser igual a los valores que le corresponde a las abscisas. En este caso, 8 y 0. La suma de ambos, 8 más 0 dividido entre 2. Obteniendo el valor de H igual 8 más 0, 0 entre 2, 4. Ya tengo el valor de H. Ahora vamos a hallar el valor de K. Como puedes percatarte, este punto A es el origen de coordenadas. Como acá estoy trabajando con 0 en el eje Y, acá observo que es también 0 en el eje Y. Por lo tanto, K va a ser 0. Como estoy en el eje de las abscisas, o el eje X, el valor de K va a ser igual a 0. Entonces, tener presente aquí, como estoy en el eje de las abscisas, donde Y es 0, acá va a ser 0, acá también va a ser 0, por lo tanto K también va a ser 0. Entonces, el centro que viene a 0, las coordenadas serían 4,0. Recuerda que el centro es H, K, y esto va a ser igual a 4,0. Ya tengo el centro de la semicircunferencia. Hallemos el radio. Para poder hallar el radio, simplemente hallaría la distancia entre dos puntos. En este caso, a este punto le voy a llamar, o a esta distancia le voy a llamar R. Entonces vamos a hallar el radio. Hallamos el radio. En este caso el radio, usando la fórmula, distancia de dos puntos va a ser igual a R, y esto va a ser igual a raíz cuadrada. En este caso sería H menos 0, pero como H vale 4, sería 4 menos 0 elevado al cuadrado, más. Tendría que el valor de K, que viene a ser 0, y este punto 0 simplemente sería 0. Sería 0 menos 0, 0, y al cuadrado sigue siendo 0. Por lo tanto, yo voy a decir que R va a ser igual 4 al cuadrado 16, R va a ser igual a 4. Entonces yo tengo la medida del radio de esa semicircunferencia. Otra forma de identificar es lo siguiente. Si que este es el origen de coordenadas y este punto es 4,0, de 0 a 4 hay una distancia de 4 unidades. Como esto es 4,0, recuerda que es 4,0 a 8,0, o sea, de 4 a 8 también hay una distancia de 4 unidades. Por lo tanto, yo voy a decir que el radio es 4. Entonces, una vez que ya tengo el radio y ya tengo el centro de la semicircunferencia, vamos a hallar la ecuación de la circunferencia. Hallamos la ecuación de la circunferencia. Entonces, por fórmula, yo sé que la ecuación de la circunferencia viene dada por la siguiente fórmula. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, y esto va a ser igual al radio elevado al cuadrado. En este caso, recuerda que el centro es 0,4. El centro O es 4,0. Por lo tanto, h va a ser 4 y k es 0. Entonces yo tengo que la ecuación de circunferencia va a ser x menos h, que es 4, elevado al cuadrado, más y menos k, que es 0, elevado al cuadrado. Y esto es igual al radio, que es 4, elevado al cuadrado. Tengo binomio diferencial al cuadrado, entonces sería x al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos, que es 8x, más 4 al cuadrado 16, más y al cuadrado, 4 al cuadrado 16. Observamos algo aquí. 16 y 16 se van a eliminar porque son mismos valores con el mismo signo. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x, y esto va a ser igual a 0. Esto viene a ser la ecuación de la circunferencia en el gráfico del ejercicio número 1. Eso es la respuesta para la número 1. Ejercicio número 2. Me dicen, determina la ecuación de la parábola y me dan el gráfico. En este caso me dan una parábola donde tengo el punto P, cuyas coordenadas son 1,2. Entonces vamos a hallar la ecuación de esa parábola. En
En este caso, como me dan que las coordenadas de un punto P es 1,2, esto quiere decir que en el eje de las abscisas le corresponde 1 y en el eje de las ordenadas le corresponde 2. Entonces, vamos a hallar la ecuación de esta parábola. Ahora, cuando yo tengo una parábola que se dirige a la derecha, o sea, en el eje X, la ecuación va a ser la siguiente. En este caso, observo que el vértice está en el origen de coordenadas. Como este es el origen, las coordenadas serían 0,0. Entonces viene a ser una ecuación canónica. Como es una ecuación canónica, en este caso el valor de h y k, que corresponde al vértice, va a ser 0. Ahora, veamos cuál de ellos va a ser la potencia cuadrática. ¿Va a ser el valor de x o el valor de y? Como mi parábola se dirige, en este caso, hacia el eje x, quiere decir que el valor cuadrático va a ser y. Por lo tanto, mi ecuación canónica para esta figura, para este tipo de parábolas, va a ser y al cuadrado, va a ser igual a 4 veces p multiplicado por x. Esa va a ser la ecuación de la parábola. Pero ¿qué faltaría hallar acá? Necesitaría hallar el valor de p. Para saber el valor de p voy a usar el dato. Sabemos que hay un punto P formado por las coordenadas 1,2 que pertenece a la parábola. Como este punto P pertenece a la parábola, quiere decir que tanto 1 va a ser x, o sea, x igual a 1, y el valor de y va a ser igual a 2. Estos dos valores los voy a reemplazar en la ecuación canónica. Entonces, reemplazando, tener presente que si yo tengo un punto que pertenece a una parábola o a una circunferencia, automáticamente este punto sería x y este punto sería y reemplazaría en mi ecuación. Por lo tanto, un x va a ser igual a 1 y y va a ser igual a 2. Y vamos a reemplazar en la ecuación canónica. En este caso es una ecuación canónica porque el vértice está en el origen. Entonces, reemplazando tendría el valor de y vale 2. Entonces sería y al cuadrado es 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 veces p por x, que vale 1. Entonces aquí de esta igualdad voy a hallar el valor de p. 2 al cuadrado 4 y esto es igual a 4p por 1, 4p. 4 pasa a dividir y tendría que el valor de p va a ser igual a 1. Entonces yo ya tengo el valor de p. Lo puedo reemplazar en la ecuación canónica. Entonces la ecuación de la parábola, es, recuerda que estamos trabajando con la ecuación canónica, vendría a ser y al cuadrado, que era 4 veces p multiplicado por x. Y al cuadrado va a ser igual a 4, donde p vale 1, sería 4 por 1 por x. Entonces y al cuadrado va a ser igual a 4 por 1, 4 multiplicado por x. Esto va a ser la parábola de la figura mostrada. Y al cuadrado igual a 4x. Como ya tengo la ecuación de la parábola, que viene a ser y al cuadrado igual a 4x, de mi figura, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si OA es el radio de una circunferencia, o sea, este segmento es el radio de una circunferencia, me pide determinar la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a desarrollar esto. Tener presente aquí que este punto o este segmento OA viene a ser el radio de una circunferencia, donde uno de ellos va a ser el centro. Lo que vamos a hacer aquí es asumir que O va a ser el centro de la circunferencia. Entonces, como es el centro de la circunferencia, si a partir de este punto que es el centro puedo hacer rotar el radio, y más o menos sería esta forma. Entonces sería esta una parte de mi circunferencia. Entonces, para yo hallar, en este caso, la ecuación de una circunferencia, necesito saber el centro de la circunferencia. En este caso, las coordenadas
el centro de la circunferencia viene a ser h, a, que esto a su vez va a ser igual a las coordenadas 3,2. Entonces, el centro, que viene a ser h, k, está formado por las coordenadas 3,2, donde h va a ser 3 y k va a ser 2. Entonces ya tengo el centro de la circunferencia. Que nos falta hallar el radio. Para yo hallar el radio, en este caso la medida del radio, necesito saber la distancia entre estos dos puntos. Entonces yo voy a decir que el radio va a ser igual a la distancia del punto A, de O a A, o de A a O. Entonces, por fórmula, yo puedo hallar la distancia de esos puntos. Entonces yo voy a decir acá, hallamos el radio de la circunferencia. Entonces, aplicando fórmula sería que el radio es igual a la distancia de los puntos A, O, y esto va a ser igual por fórmula que vimos en la clase anterior. La distancia entre dos puntos va a ser la diferencia de los valores de x, o sea 4 menos 3 elevado al cuadrado, más la diferencia de los valores en y, que viene a ser 3 menos 2 elevado al cuadrado. De ahí voy a hallar la medida del radio. Entonces yo tendría aquí que el radio va a ser igual a raíz cuadrada, 4 menos 3, 1 al cuadrado, más 3 menos 2, 1 también elevado al cuadrado. Entonces el radio va a ser igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1, y 1 al cuadrado también es 1. Por lo tanto, el radio va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo la medida del radio y ya tengo el centro. Vamos a hallar ahora la ecuación de la circunferencia. Como el centro lo tengo aquí, 3,2, y la medida del radio, puedo hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces, hallamos la ecuación de la circunferencia. En este caso, por fórmula, yo sé que la ecuación de la circunferencia, en este caso, vamos a usar la ecuación ordinaria, que viene a ser x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, y esto va a ser igual al radio elevado al cuadrado. Estamos usando la ecuación ordinaria. Acá le voy a poner ecuación ordinaria, porque tengo un valor para h y tengo un valor para k. Si fuera ecuación canónica, el centro sería el origen de coordenadas, sería 0,0. Reemplazando, recuerda que h, k, que viene a ser el centro, es igual a 3,2. Por lo tanto, acá yo voy a decir que h es igual a 3 y k es igual a 2. Entonces vamos a reemplazar. Yo tendría que la circunferencia va a ser igual a ax menos h, que vale 3 elevado al cuadrado, más y menos k, que vale 2 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual al radio, que es raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a operar esto. Tenemos binomio de diferencia y sería x al cuadrado menos la multiplicación de ambos, 6x, más 3 al cuadrado, 9. Más diferencia, binomio de diferencia al cuadrado sería y al cuadrado menos el doble de la multiplicación de ambos, 4y, más 4. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, eso es 2. Vamos a agrupar los valores cuadráticos. X al cuadrado más y al cuadrado. Luego menos 6x. Luego menos 4y. Y tendría 9 más 4, 13. Sería más 13 y esto es igual a 2. Esto viene a ser la ecuación de la circunferencia. Entonces tendría que x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 4y. 2 pasaría a restar y sería 13 menos 2, 11, igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser la ecuación de mi circunferencia de centro 3,2 y radio raíz cuadrada de 2. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen, calcula el área de un círculo cuya circunferencia está dada por la siguiente ecuación.
Entonces, tenemos la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 8y más 21, y eso es igual a 0. En este caso, a partir de esta ecuación de circunferencia, voy a hallar el radio para poder hallar el área de dicha circunferencia. Ahora, vamos a desarrollar eso. Nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia está dada por x al cuadrado más y al cuadrado más a por x más b por y más c, y esto es igual a 0. En este caso, esto viene a ser una ecuación de la circunferencia, donde el valor de a que acompaña a x va a ser igual a menos 2 veces h. El valor de b que acompaña a y, eso va a ser igual a menos 2 veces k. Y el valor de c va a ser igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, esto voy a usar para poder hallar el valor de h, k y r. Entonces, tenemos nuestra ecuación de la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 8y más 21. Y esto es igual a 0. El valor que acompaña a x es 6. Entonces, 6 va a ser igual a menos 2h. Luego, el valor que acompaña a y es menos 8. Entonces sería menos 8, que acompaña a y, eso va a ser igual a menos 2k. Recuerda por fórmula, el valor de b que acompaña a y es menos 2k. Y el valor de c, que viene a ser 21, va a ser igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, a partir de ecuación 1 y ecuación 2, vamos a hallar el valor de h y de k. Entonces yo digo acá, de la ecuación 1. Entonces de la ecuación 1 tenemos que 6 es igual a menos 2h. Menos 2 pasa a dividir y tendría que h va a ser igual a 6 entre menos 2, menos 3. Entonces ya tengo el valor de h. Ahora trabajamos de la ecuación 2. Tenemos menos 8 igual a menos 2k. Menos 8 igual a menos 2k. Entonces, menos 2 pasa a dividir, tendría que k va a ser igual a menos 8 entre menos 2, eso viene a ser a 4. Entonces yo tengo el valor de k. Como yo tengo h y yo tengo k, puedo reemplazar en esta ecuación que le voy a llamar ecuación 3. Yo voy a decir que de la ecuación 3. De la ecuación 3 tengo que 21 es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. 21 va a ser igual a h, que vale menos 3, elevado al cuadrado, más k, que vale 4, elevado al cuadrado, menos r al cuadrado. Tendría 21 igual menos 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, menos r al cuadrado. 21 va a ser igual 9 más 16, 25, menos r al cuadrado. Menos r al cuadrado lo paso al otro lado para que sea positivo, r al cuadrado. 21 pasaría a restar con 25, sería 25 menos 21, 4. Sacando raíz cuadrada a ambos, tendría que el radio va a ser igual a 2. Entonces yo tengo el radio de la circunferencia. Nos piden hallar el área. Entonces el área del círculo, es, tenemos que el área de un círculo va a ser igual al radio al cuadrado multiplicado por pi. Entonces el área va a ser igual al radio, que vale 2 elevado al cuadrado multiplicado por pi. Por lo tanto el área del círculo va a ser 2 al cuadrado 4 pi unidades cuadráticas. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hallar el área del círculo. Me piden hallar el área de este círculo, cuya ecuación viene a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado menos igual a r al cuadrado. En este caso me dan la ecuación ordinaria de una circunferencia. Ahora, me dan el gráfico y me dan de dato que O y O', la medida de esa longitud de segmento, es igual a 4 raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos a desarrollar esto.
Me dan la distancia de O a O'. Punto O a O', me dicen que toda esa medida vale 4 raíz cuadrada de 2. Pero observemos algo. Entre O y O' hay un punto que es punto medio de ese segmento. Por lo tanto, como es punto medio, ha dividido al segmento en dos partes iguales. Como todo es 4 raíz cuadrada de 2, al dividirlo en dos partes iguales, yo voy a decir que cada uno de ellos vale 2 raíz cuadrada de 2 y 2 raíz cuadrada de 2. La suma de ambos segmentos, obtengo el total, que es 4 raíz cuadrada de 2. Como puedes observar, O' viene a ser el radio de la circunferencia. Por lo tanto, esto vendría a ser la medida del radio, que va a valer 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, el radio de mi circunferencia sería 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, me faltaría hallar el centro de la circunferencia. En este caso, ya no es necesario que yo halle el radio de el centro de la circunferencia, porque a mí me piden hallar el área del círculo. Entonces, vamos a hallar el área del círculo. Pero, para poder hallar el área del círculo, antes de hallar el área del círculo, vamos a hallar las coordenadas del punto O. Tener presente que este punto O está formado por coordenadas por un punto en las abscisas y por un punto en la ordenada. Ahora, si tú percatas, desde este punto hacia el punto de las abscisas va a ser un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si acá tendría un triángulo rectángulo de ángulo 45, esto también va a ser 45. Como es un triángulo rectángulo de 45 grados, la relación de lado sería K, y acá también sería K. Y toda la hipotenusa sería K raíz cuadrada de 2. Entonces yo voy a decir aquí que O' vale K raíz cuadrada de 2. Pero por dato yo sé que vale 4 raíz cuadrada de 2. Entonces yo puedo simplificar raíz cuadrada de 2, y podré hallar el valor de K, que es 4. Por lo tanto, esta distancia va a ser 4 y esta distancia también va a ser 4. Ahora, veamos las coordenadas. Si este es el origen de coordenadas, que es punto 0,0, hasta este punto ha avanzado 4 unidades. Por lo tanto, este punto en X sería 4, de 0 a 4. Y el punto en Y sería simplemente 0, o sea, 4,0. De la misma idea aquí, esta distancia de O hasta este punto es la misma que desde esta distancia hacia el centro o al origen de coordenadas. Si esta distancia vale 4, aquí también hay 4 unidades. Por lo tanto, yo puedo hallar este punto. Si del origen de coordenadas hasta este punto hay 4 unidades, entonces las coordenadas para este punto va a ser simplemente 0 en X, recuerda que es 0 en X, y 4 en Y. Entonces las coordenadas aquí sería 4 en X, 0 en Y. Y aquí sería 0 en X y 4 en Y. Entonces yo puedo hallar las coordenadas del centro. Este punto está formado por 4 y 4. Entonces el centro, yo voy a decir aquí que O' es centro de la circunferencia, donde O' estaba formado por H, K, y eso va a ser igual a O' 4,4. Ahora, yo puedo observar que acá en la circunferencia el radio ya lo tengo. Ahora vamos a hallar el área de la circunferencia. En este caso vamos a hallar área del círculo. Entonces, nosotros nos piden hallar el área del círculo y eso va a ser igual. El área del círculo es igual al radio elevado al cuadrado por pi. Entonces, donde el radio vale 2 raíz cuadrada de 2, o sea, 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por pi, tendría que el área va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, sería 2 al cuadrado 4 multiplicado por raíz cuadrada de 2 por elevado al cuadrado 2. Y eso está multiplicado por pi. Por lo tanto, el área va a ser 4 por 2, 8 pi unidades cuadráticas. Entonces, como me pedían hallar el área del círculo va a ser 8 pi unidades cuadráticas. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6.
Me dice, determina la ecuación de la parábola cuyo foco es 4,4. En este caso acá tengo mi plano cartesiano y voy a ubicar el punto que viene a ser el foco 4,4. Ahora, también me dicen que su directriz es el eje X. Entonces, me dicen que el eje X viene a ser directriz de mi parábola. Entonces, como esto va a ser directriz, trazaría una línea que debe chocar perpendicular a la directriz, que viene a ser el eje X. Por lo tanto, acá va a ser 90 grados. Ahora, entonces, como el eje X viene a ser la directriz y este punto, que le voy a llamar F, va a ser el foco, cuyas coordenadas son 4,4, vamos a hallar la ecuación de la parábola. En este caso, tener presente que entre el foco y la directriz hay un segmento, que en este caso a este punto le voy a llamar P. Ahora, el segmento PF, si ubico su punto medio o el punto medio de ese segmento entre el foco y el punto de la directriz, el punto medio viene a ser el vértice de mi parábola. Entonces, a partir de este vértice voy a trazar la parábola. Recuerda que el foco siempre está dentro de la parábola, por lo tanto, la parábola va a irse hacia arriba, porque el foco tiene que estar dentro de la parábola. Entonces, más o menos, mi gráfico sería así. Esta va a ser mi parábola. Entonces, acá tengo la parábola ya. Tengo el vértice, cuyas coordenadas deben ser h, k. Ahora, para poder hallar la ecuación de la parábola, necesito las coordenadas del vértice y necesito la medida tanto del vértice a la directriz como del vértice al foco. Por definición, yo sé que estas dos distancias son iguales y tienen una medida de P. Esto va a ser P, la distancia de directriz del vértice al punto de directriz, y la distancia del foco al vértice, la medida es P. Ahora, tener presente algo aquí. Necesito hallar la medida de P y la medida del vértice. Ahora, observemos algo aquí. En este punto va a ser constante el valor de h, porque corresponde a x. No importa que me mueva alrededor de esta línea o este segmento, el valor de h se mantiene constante. Por lo tanto, este punto sería h, 0, donde 0 corresponde al eje de las ordenadas. Ahora, este punto de aquí, puedes percatar, el foco va a estar en función del vértice, que va a ser igual a f, que está formado por h, k. Recuerda que aquí el que está constante es el valor de h. Y el que varía es el valor de k, que corresponde a y. Por lo tanto, a medida que va variando, el valor de k va a aumentar o va a disminuir. Como del vértice me voy hacia el foco, el valor de k va a aumentar una cierta cantidad. Aumenta en p. Entonces va a decir k más p. Por lo tanto, el foco está formado en función al vértice h, k más p. Ahora, nosotros sabemos que f viene a ser el foco. Y f está formado por las coordenadas h, k más p. Y a su vez esto me dicen que es igual a 4,4. Recuerda que aquí el valor de h se mantiene constante. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. Acá voy a igualar el valor de h, que va a ser 4. Entonces aquí yo voy a decir que h es 4. Y el valor de k más p es 4 también. Entonces acá el valor de k más p va a ser igual a 4. Entonces voy a decir aquí que k más p es igual a 4. Ahora, como ya tengo el valor de h, me faltaría hallar el valor de k. En este caso necesito saber el valor de k. Observemos algo aquí. Si yo tengo este punto 0 hasta el foco, que es 4,4, esta distancia va a ser en y, sería 4. Entonces quiere decir que de 0 a 4 aquí hay 4 unidades. Tener presente que esta distancia viene a ser 4 unidades, pero está formado por 2 veces p. Por lo tanto, yo voy a decir del segmento PF,
le voy a decir que F viene a ser de este punto 0 hasta este punto F es 4 unidades. Pero a su vez eso es igual a 2 veces P. Por lo tanto, yo puedo hallar 4 igual a 2 veces P. P va a ser igual a 2. Entonces ya tengo el valor de P. Acá va a ser 2 y acá también va a ser 2. Entonces, reemplazando, esto llamo ecuación 1. Reemplazando en ecuación 1. Tendría que K más P, que vale 2, igual a 4. Por lo tanto, K va a ser igual a 2. Entonces ya tengo el valor de K y ya tengo el valor de H. Hallamos la ecuación de la parábola. Ecuación de la parábola. En este caso observamos que el vértice está formado por H, K, que va a ser igual a las coordenadas de H, que vale 4, y K, que vale 2. Entonces el vértice es 4,2. Entonces nosotros tenemos que el vértice es 4,2. Aplicando la ecuación para la parábola, en este caso tenemos que identificar quién de ellos va a ser el valor cuadrático, o X o Y. Como observamos que la parábola se abre hacia arriba, o sea, tomando al eje Y, en este caso la parábola toma al eje Y, quiere decir que el valor X va a ser la potencia cuadrática. Entonces, aplicando mi ecuación ordinaria, tendría que X menos H elevado al cuadrado va a ser igual a 4 veces P por Y menos K, donde H viene a ser 4. Recuerda que aquí H es 4 y K va a ser 2. Entonces yo tendría que X menos H, que vale 4 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 por P, que vale 2, por Y menos K, que vale 2. Entonces yo tendría aquí que X menos 4 al cuadrado, vamos a aplicar binomio al cuadrado. Entonces yo tendría aquí X menos 4 al cuadrado. Esto va a ser 4 por 2, 8, multiplicado por Y menos 2. En este caso, esto viene a ser la ecuación para la parábola. En otras palabras, a nosotros nos están pidiendo hallar la ecuación en forma ordinaria. Entonces, esto viene a ser la ecuación para la parábola de foco 4,4. Esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, determina las coordenadas del centro de mi circunferencia y me dan el gráfico. Entonces, a partir del gráfico vamos a hallar el centro de mi circunferencia. En este caso, al punto centro le voy a llamar C. Tenemos aquí una parábola, donde el vértice lo tengo aquí. Este punto va a ser el vértice de mi parábola. En este caso, la parábola la vamos a representar por la letra P. Entonces, yo tengo que la parábola que está aquí, su ecuación de esa parábola viene a ser el siguiente. Por dato, X menos 4 elevado al cuadrado igual a 4 veces P multiplicado por Y menos 3. Esta ecuación viene a ser la ecuación de esta parábola. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a hallar su respectivo vértice. Tenemos que tener el vértice. El vértice sabemos que está formado por H, K, donde a partir de la ecuación de la parábola puedo hallar los valores del vértice. H, que está acompañando con X, vendría a ser 4. Y K, que es el que acompaña a Y, vendría a ser 3. En este caso ambos son negativos, entonces se tomaría cambiando de signo. Menos 4 viene a ser 4. Si es menos 3, cambia a 3. Entonces ya tengo el vértice de mi parábola. Entonces de esta parábola yo ya tengo el vértice. El vértice viene a ser 4,3. Ahora, en el presente, que ya tengo este punto que viene a ser el vértice de esta parábola. Tengo un punto T que pertenece al eje X, al eje de las abscisas. Ahora, si yo trazo una línea del vértice que pase por el centro de la circunferencia y que choque el punto T, tener presente aquí que como C viene a ser el centro de la circunferencia, estas dos distancias van a ser iguales, van a ser la medida del radio.
En este caso yo voy a decir aquí que C va a ser centro de la circunferencia. Ahora, analicemos esto. Si el vértice que pertenece a la circunferencia está formado por las coordenadas 4,3, tened presente aquí que tanto el valor de 4, que viene a ser h, es un valor constante a medida que voy dirigiéndome a partir de este segmento. En esto, tened presente que si yo tomo h, vendría a ser formado por el punto en x, que es 4, formado en el punto y, que viene a ser 3. O sea, ese punto está formado por 4 y 3. Ahora, si trabajamos con las coordenadas, este punto sería en x 4 y en y sería 0. Recuerda que aquí va a ser el origen de coordenadas. Por lo tanto, las coordenadas para t sería 4,0. Ahora, tener presente aquí, si este punto es 4,0, donde 4 corresponde a x y 0 correspondería a y. Tengo el vértice que es 4,3 y a su vez C es el centro de la circunferencia, que a su vez también va a ser el punto medio del segmento TV. Entonces, C viene a ser punto medio de TV, donde tengo las coordenadas tanto del punto T como del punto V. Entonces puedo hallar las coordenadas del centro. En este caso le voy a llamar x0, y0. Entonces hallamos el centro de la circunferencia. Como es punto medio, vamos a aplicar la fórmula para hallar las coordenadas del punto medio. Entonces yo voy a decir aquí que x sub 0 va a ser igual a la suma de las x en ambos valores, tanto en el punto V como el punto T. Como te puedes percatar, este punto corresponde al punto 4. Por lo tanto, x sub 0 tiene que ser 4. No importa, a medida que yo vaya en el punto de este eje que corresponde al eje Y. No importa en qué posición esté, siempre el primer valor que corresponde a x va a ser 4. Por lo tanto, x sub 0 va a ser 4. Si tú aplicas la fórmula para hallar el punto medio, simplemente sería la suma de 4 más 4 entre 2, que viene a ser 4. Lo que vamos a hallar ahora es la coordenada y sub 0, que va a ser la semisuma de las coordenadas de y, 3 más 0. Todo eso divide entre 2, por lo tanto, y sub 0 sería 3 medios. Entonces ya tengo x sub 0 y y sub 0. A nosotros nos piden hallar el centro de mi circunferencia. Entonces nos piden el centro de la circunferencia, que está formado por x sub 0 y y sub 0. Esto va a ser igual, reemplazando x sub 0 vale 4 y y sub 0 sería 3 medios. Entonces esto viene a ser el centro de mi circunferencia, las coordenadas 4,3 medios. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, según la figura, OV vale 3 raíz cuadrada de 5. Entonces, por dato, este segmento vale 3 raíz cuadrada de 5. Me dicen que el punto V viene a ser el vértice de mi parábola y el punto F viene a ser el foco. Me piden determinar la ecuación de la parábola. Entonces vamos a desarrollar eso. Tened presente que me dicen que F viene a ser el foco de mi parábola, pero observo que F es el origen de coordenadas. Por lo tanto, las coordenadas del foco vienen a ser 0,0, porque es el origen de coordenadas. En este caso el vértice, las coordenadas del vértice serían las siguientes. Tener presente aquí que el vértice está en el eje Y. Por lo tanto, el h que corresponde a x, como está en eje Y, va a ser 0. Tener presente que este punto en x viene a ser 0. Entonces, lo que me faltaría hallar aquí sería el valor de k. Ahora, tener presente algo. Yo sé por definición que f, que la distancia de f a v viene a ser p. El
parámetro P. Entonces, yo voy a mencionar aquí. Yo voy a mencionar lo siguiente, que F, cuyas coordenadas son 0,0, vienen a ser el foco. Y el vértice, cuyas coordenadas son 0,K, vienen a ser el vértice. Ahora, hay una relación entre el foco y el vértice. Entonces yo voy a decir aquí lo siguiente. Que si el vértice viene a ser H,K, el foco está formado por el valor, en este caso, como estamos viéndose alrededor del eje Y, el valor en X va a ser constante. Por lo tanto, simplemente sería H. ¿Quién es el que va a variar? El valor de K. En este caso, si está en el punto K, para llegar al foco se le tiene que agregar un valor de P. Entonces K va más P. Entonces el foco va a ser H, K más P. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Tener presente aquí, del gráfico tenemos que el vértice es 0,K. Y el foco va a ser el siguiente. En este caso el foco es 0,0. Pero al reemplazar, de acuerdo a la relación que hay entre el vértice y el foco sería relacionado con 0, que se mantiene. En este caso sería K más P. Que esto debe ser igual a la coordenada del foco en plano, en mi gráfico, que es 0,0. Por lo tanto, yo voy a decir que K más P es igual a 0. Esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora, notemos aquí algo. Si yo tengo el punto O, este punto le voy a llamar P. Ahora, del punto P y el punto O que pasa por el foco a esa línea de ahí, yo voy a decir aquí del gráfico, el segmento que está formado por el punto P y el punto O, ese segmento que pasa por el foco se le llama lado recto. Entonces vendría a ser PO, viene a ser lado recto. Y por definición yo sé que PO es igual a 4 veces P. Entonces, esta distancia viene a ser 4 veces P. Pero tener presente que el foco va a ser punto medio del segmento PO. Por lo tanto, estas dos distancias van a ser la misma. Como todo vale 4P, como se divide en dos partes iguales, cada segmento sería la mitad de 4P. Sería 2P y esto sería 2P. Ahora, si tú puedes observar, recuerda que acá es 90 grados. Entonces, yo tengo aquí un triángulo rectángulo, donde puedo hallar la medida de P, aplicando teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir acá del triángulo VFO, aplicando el teorema de Pitágoras, tendría la hipotenusa, que es 3 raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a P al cuadrado más 2P elevado al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Esto va a ser igual a P al cuadrado más 2P al cuadrado, sería 4P al cuadrado. Tendría 45, va a ser igual a 4 más 1, 5P al cuadrado. Si observas aquí, que se va a simplificar, si quinta y quinta, 9. Entonces a mí me quedaría que P al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el valor de P va a ser igual a 3. Entonces yo ya tendría el valor de P. Como ya tengo el valor de P, reemplazo en la ecuación 1 y ya tendría el valor de K. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, tendría que K más P es igual a 0. Reemplazando, tendría que K más P, que vale 3, es igual a 0. Recuerda que P valía 3 aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir que K va a ser igual a menos 3. Entonces ya tengo el valor de K. Entonces yo puedo decir que el vértice, que estaba formado por 0,K, va a ser igual al vértice que está formado por 0,K, que vale menos 3. Entonces el vértice es 0, menos 3. Entonces podemos hallar la ecuación de la parábola.
hallamos la ecuación de la parábola. En este caso, como la parábola se abre al eje Y, vamos a usar la ecuación ordinaria siguiente. Entonces va a ser x menos h elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 4 veces p por y menos k. Esta viene a ser la ecuación ordinaria. Porque la parábola se abre al eje Y, por lo tanto x va a ser cuadrático. Reemplazando, recuerda que el vértice 0, menos 3 sería x menos h, que vale 0, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 por p, donde p valía 3. Por y menos k, que vale menos 3. Sería menos 3. Y menos 0, 0 sería, x menos 0, x al cuadrado, x al cuadrado. Esto va a ser 4 por 3, 12. Y acá sería y, menos por menos, sería más 3. En este caso, esta es la forma de la ecuación de la parábola que me piden hallar. En este caso me piden hallar la ecuación de la parábola. Y esto es la ecuación ordinaria de la parábola. Si me pidieran hallar la ecuación general de la parábola, simplemente desarrollaría esto. Por lo tanto, ya tengo la ecuación de la parábola. Ejercicio número 9. Me dicen, determina la ecuación de la parábola. Entonces, acá tengo la parábola y me piden hallar la ecuación de esta parábola. Entonces, me piden hallar la ecuación de esta parábola si A, B, C, F viene a ser un cuadrado, cuya área viene a ser 36 unidades cuadráticas. Me dicen que el eje Y, que viene a ser este de aquí, esto viene a ser el eje Y, viene a ser la directriz de dicha parábola. Y que F viene a ser el foco. Entonces vamos a desarrollar eso. Me dicen que el área de este cuadrado es igual a 36 unidades cuadráticas. Observemos algo aquí. Como este eje viene a ser la directriz y F viene a ser el foco, este punto de aquí, donde empieza mi gráfica, mi parábola, viene a ser el vértice. Ahora, por definición, yo sé que la distancia del vértice a la directriz y la distancia del vértice al foco van a ser la misma, y cuya medida viene a ser P. Y acá también va a ser P. Quiere decir que del vértice al foco hay una distancia de P unidades. Y del vértice a la directriz, que es la misma distancia de aquí, también va a ser P unidades. Por lo tanto, como esto viene a ser un cuadrado, la distancia o la medida del lado de dicho cuadrado va a ser 2 veces P. 2 veces P y 2 veces P. Entonces vamos a poder hallar, a partir del área, vamos a hallar la medida del lado. Entonces yo voy a decir acá, B cuadrado ABCF. Si aplicamos fórmula, sería el lado, que es 2P elevado al cuadrado. Eso vendría a ser el área del cuadrado. Pero por tanto, a mí me dicen que eso vale 36. Entonces, a partir de esta igualdad voy a hallar el valor de P. 2P al cuadrado sería 4P al cuadrado, y esto es igual a 36. 4 pasa a dividir, tendría P al cuadrado, va a ser igual a 9. Por lo tanto, P va a ser igual a raíz cuadrada de 9, eso es igual a 3. Entonces ya tengo el valor de P. Como me impiden hallar la ecuación de la parábola, lo que tengo que hallar es el vértice. En este caso observamos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces este punto es el origen de coordenada. Como P vale 3, acá también vale 3, yo podría saber las coordenadas tanto para el vértice y para el foco. De 0 unidades en X, al avanzar de 0 al avanzar hasta 3 unidades, este punto en X vendría a ser simplemente 3. Y en Y vendría a ser el punto 0. Entonces el vértice está formado por 3,0. Si yo quiero hallar el foco, sería de 0 hasta el foco, que es 2 veces P, donde P vale 3. Entonces sería 3 más 3, 6. Entonces el foco son las coordenadas, sería 6, en Y es 0. Entonces el vértice sería 3,0 y el foco sería 6,0. Todo esto en el eje Y. Ahora, como ya tengo el valor de P y ya tengo las coordenadas del vértice, ya puedo hallar la ecuación de la parábola. Hallamos la ecuación de la parábola.
Observemos aquí que mi parábola se abre hacia el eje X. Como mi parábola se abre al eje X, el valor de Y va a ser cuadrática. Entonces, aplicando ecuaciones ordinarias, tendría que Y menos K al cuadrado va a ser igual a 4 veces P multiplicado por X menos H, donde el vértice de mi parábola es 3,0. Como es 3,0, yo voy a observar aquí que H va a ser 3 y K va a ser 0. Reemplazando tendría lo siguiente: Y menos K, que vale 0, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 por P, que vale 3, por X menos H, que vale 3. Y menos 0, Y al cuadrado sería Y al cuadrado, y esto va a ser igual a 4 por 3, 12, multiplicado por X menos 3. En este caso a mí me piden hallar la ecuación de la parábola. Entonces la ecuación de la parábola en su forma ordinaria sería Y al cuadrado igual a 12 por X menos 3. Si me pedirían hallar la ecuación general de la parábola, voy a hacer el desarrollo de esta ecuación. Por lo tanto, yo ya tengo la ecuación de dicha parábola. Esa es la respuesta en el ejercicio número 9.